Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Nuevamente te digo gracias por escucharme. Tu apoyo a nuestro ministerio es de gran estima. Te deseo la mejor bendición para tu vida. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento para asimilar tu palabra, y así cada uno de los escuchas logre mantenerse firme en tus caminos gloriosos, establecidos por Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy: orando con entendimiento. La oración debe ser parte de nuestro estilo de vida como hijos de Dios que somos. Es difícil entender a alguien que se dice ser cristiano y no ora, pues el orar es el medio por el cual mantenemos comunicación con Dios, y es ahí exactamente donde Satanás hace mil cosas para alejarnos de nosotros, los hijos de Dios, de la constante presencia para con Dios. Es decir, Él no quiere que nosotros oremos, pues conoce el poder que esto conlleva. Él solo quiere cristianos fríos y conformistas con un estilo de vida muy diferente al que Dios nos demanda. 1 Tesalonicenses 3:10. Orando de noche y de día, dice la palabra, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Este es el estilo de vida, que oremos de noche y de día, lo que significa tener una verdadera comunión con Dios. Dice claramente, para que podamos ver su rostro, porque es a Dios Padre a quien se le ora. Esto permite que nuestra fe aumente a niveles sorprendentes. Es necesario acercarse a Dios con fe, creyendo en su existencia, en que Dios es real, que nos ama grandemente, y su deseo más grande es que estemos en constante comunión con Él. Pues no podemos olvidar que Dios nos hizo a nosotros mismos y no nosotros a nosotros mismos. Somos su creación, somos su familia, somos su pueblo, somos la novia del Cordero, somos sus hijos engendrados del agua y del Espíritu. No somos cualquier cosa. Delante de Dios somos grandemente valiosos, motivo suficiente para estar en comunión constante con Dios. Nuestras oraciones delante de Dios deben ser coherentes, con sentido, con conciencia, es decir, que cuando estemos orando entendamos bien claro lo que estamos expresando al alto y sublime Dios. Jesús es el ejemplo más hermoso a seguir en el marco de la oración. Siempre estuvo en constante comunicación con su Padre. Su oración era en todo momento. Oraba de día y oraba de noche, porque su deber era transmitir la voz del Padre aquí en la tierra. Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. La unidad del Hijo con el Padre, teniendo a Cristo como Hijo del hombre aquí en la tierra, se mantuvo gracias a la constante oración de Jesús. Y de igual manera, para que lleguemos a esos niveles de unidad para con Cristo, debemos de mantenernos en oración constante. 1 Tesalonicenses 5:17 es la que nos dice: oren sin cesar. Esto significa estar en comunión constante con nuestro Señor Jesucristo. Esto mismo lo debemos de hacer, ya que constantemente estamos sujetos a tentaciones y ataques de Satanás. Y si no estamos apercibidos, al igual que aquellas vírgenes insensatas, vamos a ser presa fácil de Satanás. No olvidemos que somos soldados de Jesucristo y que un buen soldado no se enreda en las cosas de este mundo. Su deber es mantenerse completamente apercibido. 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Muchos hombres de Dios nos dieron grandes ejemplos de oraciones que nos ayudarán para aprender a orar con fe, con convicción, con sinceridad, con alegría, con confianza, con entendimiento. Uno de ellos lo fue Salomón, cuando inauguró el templo de Jerusalén en 1 Reyes 8. En su excelente oración, Salomón hace como nosotros deberíamos hacer en toda oración. Primeramente, da gloria a Dios.
Las nuevas experiencias de la verdad de las promesas de Dios piden mayores alabanzas. Él pide la gracia y el favor de Dios. En el verso 23 dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Nunca te avergüences de dar gloria a Dios. Si lo hicieron los reyes de la tierra, ¿por qué no hacerlo nosotros? Él es el Rey de reyes, de toda gloria, honra y alabanza. En la oración de Salomón, se siente complacido con Dios por haberle permitido completar la obra del templo que le había prometido a su padre David. Resalta el pacto de Dios con David, en que no faltaría un varón de su descendencia para que gobernase sobre Israel. Pero también inteligentemente hace manifiesta la grandeza de Dios expresando: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Verso 27. Cierto que Dios hizo manifiesta su presencia en el templo de Salomón, pero es bien claro como dice Hechos 7:48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta Isaías en 61:1, Hechos 17:24 también nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero una vez que vino su Espíritu sobre nosotros, Este nos ha hecho su templo. 1 Corintios 6:13. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entendiendo lo anterior, vemos que nuestras oraciones se dirigen a Dios por medio de su Espíritu, que habita en cada hijo de Dios, como resultado de haber alcanzado la salvación por medio de Jesucristo, reconociéndole como su único y suficiente Salvador personal. La oración nuestra, al igual que Salomón, debe ser siempre reconocer la grandeza y la majestuosidad del Altísimo. La esperanza de todo cristiano es que Dios escuche su oración. Debemos de tener convicción, es decir, fe, pues una oración sin fe es simplemente una vana repetición. Y Dios no quiere esto. Él quiere que se eleven oraciones, que manifiesten la convicción de que nuestro Dios vive y es capaz de inclinar su oído y escucharnos. Por tanto, el templo tenía que ser recordado continuamente. Salomón expresa todo cuanto podía pedir a favor de su pueblo, porque como todas las miserias surgen del pecado, el perdón del pecado prepara el camino para quitar todo el mal y recibir todo bien. Sin eso, ninguna liberación resulta en bendición. Verso 30. Oye pues la oración de tu siervo, dice Salomón, y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, y vinieren el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Cuando una oración de intercesión como la de Salomón desea el perdón para con su pueblo, es solo una muestra de amor digna de imitar. Nuestras oraciones siempre deben ir en ese rumbo. Que Dios sea misericordioso y no tome en cuenta nuestro pecado ni el pecado del pueblo. El pecado es la plaga de nuestros corazones. Las corrupciones que moran en nosotros son nuestras enfermedades espirituales. Debemos vivir apercibidos cada vez que estas situaciones se nos presenten para arrodillarnos y no dejar que afloren en nuestra vida. De ahí la importancia de ser sinceros con Dios en nuestras oraciones, que sean oraciones no
No importa que sean cortas, pero deben de salir de lo más profundo de nuestros corazones, que al igual que la alabanza y la adoración, no pueden ser solamente de labios, pues esto no agrada a Dios. A Dios le agrada que sean de corazón y más aún, como nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este versículo nos enseña lo profundo que debe ser el orar para poder ver la gloria de Dios, tanto en nuestras vidas como en la iglesia. Nuestro compromiso para con Dios como hijos de Él es conducir a las almas al verdadero arrepentimiento, pues al igual que la oración debe salir de lo más profundo de nuestras entrañas, nuestro arrepentimiento debe tener la misma magnitud y esto nos asegurará una permanencia firme en los caminos del Señor. No podemos despreciar y pisotear la sangre de Cristo. Debemos vivir una vida consagrada, agradando a Dios en todo, cosa que en estos tiempos no es fácil, pero recordemos que para Dios nada es imposible, y así podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en verdad la verdadera fortaleza la vamos a encontrar en la oración sincera y con entendimiento. Toda oración tiene como objetivo conducirnos a un mayor acercamiento con Dios, ya que el pecado es la causa de todos nuestros problemas. El arrepentimiento y el perdón conducen a toda felicidad humana. En toda oración, la sustancia es Cristo. Todo lo que pidamos en su nombre será dado. Es decir, el centro de nuestras oraciones siempre debe ser Cristo. Él debe ser la sustancia, el centro, el motivo, nuestro deseo, la razón y la circunstancia de nuestras oraciones. Y es en esa dimensión que Dios responderá a todas nuestras peticiones. Hay algo que es agotador, pero no lo podemos dejar de hacer, y es ejercer la acción de Jesucristo en las personas, las cuales por sí solas no están dispuestas a obedecer el llamado al arrepentimiento, a vivir en la gracia y guardar sus mandamientos. La naturaleza pecaminosa los aleja de esta decisión, pero siempre nuestro llamado debe ser al arrepentimiento a tiempo y fuera de tiempo. Primera Reyes 8:30 dice: Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Ese mismo deseo de Salomón debe ser siempre nuestro con respecto a la oración. Nuestro deseo es que Dios nos escuche, pero aún así el apóstol Pedro nos dice que nuestras oraciones pueden ser estorbadas. Lo mismo significa que no pueden ser escuchadas, y las razones pueden ser muchas, entre ellas considerando la más importante es que no estemos caminando en obediencia a la que hemos sido llamados de acuerdo a sus preceptos y estatutos, porque si no caminamos en obediencia, esta es la acción más importante para que nuestras oraciones sean estorbadas. 1 Pedro 3:7 nos da un ejemplo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En este caso, las malas relaciones en el matrimonio se vuelven un estorbo a nuestras oraciones. Y Gálatas 5:7 dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí es la religiosidad y las malas costumbres. También son un motivo de estorbo para mantenerse en la verdad y así poder orar y ser escuchado. La impiedad, la rebelión y el pecado nos apartan completamente de Dios. Y en estas circunstancias no podemos orar pidiendo cosas a Dios. La única oración que Dios podrá escuchar es una oración de arrepentimiento. Bien claro nos lo dice el profeta Ezequiel 33:12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día en que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare.
Es importante antes de orar pedir a Dios que nos examine para que ningún pecado sea estorbo a nuestras oraciones, porque el buen entendimiento radica primero en estar a cuentas con Dios en todo. El deseo de todo es que el pueblo de Dios siempre se incline hacia Él de todo corazón, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres para que guardasen. Pueblos con entendimiento e hijos con entendimiento en su orar con Dios trae como objetivo de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Y no dejemos que la pecaminosidad nos debilite y nos aparte de Dios. Debemos ser humildes y pedir la ayuda de Dios para no llegar a niveles complejos que nos hagan más difícil el acercarnos a Dios, y por ello el apóstol Juan nos dice en 1 Juan 2:1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hemos sido llamados a mantener una comunión con Dios a través de la oración constante, y entre mejor sea la comunión nuestra para con Dios, más seguros nos vamos a sentir de que Dios va a responder nuestras peticiones. Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Debemos aprender que la oración de comunidad tiene una gran importancia delante de Dios, y recordemos que fue el clamor del pueblo lo que hizo que Dios escuchara y les diera la libertad. Nuestras oraciones siempre deben tener un marco completamente espiritual. Dios es espíritu y debemos orar y adorarle en espíritu y con sincera verdad. Efesios 6:18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solo debemos dejarnos guiar de su espíritu en todo, para que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios y no tengan estorbo, y sintamos la convicción de que Él siempre nos va a escuchar. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Padre bueno, enséñanos cada día a ser verdaderos hombres y mujeres de fe, manteniéndonos en oración constante delante de ti, mi Dios amado. Danos espíritu de oración y principalmente de intercesión, para cumplir con tus mandatos divinos de presentar a Cristo donde quiera que vayamos, clamando por la salvación del mundo a través de un glorioso arrepentimiento, empezando por nuestras vidas, para que así el nombre de Cristo sea glorificado en todo, y podamos ver tu gloria manifiesta en este mundo de pecado y de maldad. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Y no olvides extender su bendición, compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Dota, San José, Costa Rica, América Central. Bendiciones. Amén. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva Comunidad Cristiana
Todos los derechos reservados.